Hola, la clase pasada vimos acerca del periódico, ahora nos toca ver un poco acerca de lo que es la revista, ¿sale? La revista, empezaremos con lo que es su origen y desarrollo. Las revistas son publicaciones de periodicidad semanal, quincenal, mensual o trimestral, es decir, cada 3 meses. Hay también de algunas que son de un periodo mayor en relación a espacios de tiempo. ¿Sale? Eh, por ejemplo, no sé, puede haber algunas que son cada 6 meses o algunas que son cada cuatro, etcétera, ¿sale? Tienen diferentes formas, pero lo que la caracteriza es que siempre va a haber cada cierto tiempo, ¿sale? Si es cada 2 meses, es exacto que cada 2 meses vaya a salir una revista nueva. Ahora, pueden tener carácter especializado por temática, es decir, medicina, arte, deporte, farándula, que estas últimas son las que más se comercializan, y versar sobre información en general, aquella que puede llamarse o se le denomina como revista de actualidad. Estos libros, pequeños libros, tuvieron su gran expansión en la medida de que el sistema de educación pública fue formando nuevos y cada vez más amplias cantidades de lectores. Es decir, una vez que se empieza a introducir lo que es la educación en la sociedad, la gente busca el conocer más y leer más, independientemente de cuál sea el tema que a ellos más les agrade, buscan más conocimiento, ¿sale? Eh, buena parte de la literatura que hoy se nos hace interesante surgió en el siglo XIX y hasta hoy, y lo hizo hasta hoy a partir de la demanda y la difusión de las revistas y lo que éstas trajeron consigo. Es decir, en el siglo XIX las personas, en lugar de tener libros como los tenemos ahora, pues leían cada semana este un capítulo, por ejemplo, dos capítulos en alguna revista. Y eso fue lo que motivó a que siguieran comprándolas y leyéndolas. Es decir, te quedabas en un capítulo de suspenso y esperabas con ansias que saliera el próximo capítulo, el próximo número, y para seguir leyendo la historia y saber en qué continuaba. Esto sucedía en el siglo XIX. Ahora ya los tenemos en un libro normal. Entonces ya no salen así como de forma periódica. Lo que sí sale de forma periódica es, por ejemplo, autos de colección. Por ejemplo, en una revista viene lo que es dos llantas, por ejemplo, y en la siguiente revista viene lo que es el motor y en la siguiente vienen las puertas y esa es la forma que se le está dando ahora a las revistas. Y hay de muchos tipos, por ejemplo, pueden haber de autos que le menciono o puede haber de algunos inventos notables o inclusive yo tengo eh, aquí en los puestos de revistas venden unos libros que son de colección y son muy interesantes. No es de la revista de muy interesante, pero son muy interesantes. Eh, entonces, esto los sacan cada 15 días y no son revistas, son libros ya. Entonces, han tomado la forma para que la gente siga comprándolos y siga adquiriendo este tipo de materiales. Anteriormente también, en lugar de revistas o libros completos, vendían unas cosas que se llamaban folletos, que eran muy similares a las revistas de ahora, ¿sale? Una de las revistas o diarios que se volvieron más famosos es el libro eh, la- el compendio de libros llamada Los Tres Mosqueteros. Hay películas inclusive de, este, de esta historia, entre muchos otros, y a varios de los autores fundamentales de una corriente realista y naturalista europea y americana fue a quienes se les dio mayor auge en este tipo de publicaciones. Los antecedentes principales de la revista son muy antiguos realmente, no es que hayan surgido apenas, pero donde se le da mayor importancia es en el siglo XIX y posteriormente
en el año de 1960, con la expansión del diseño y hasta el prestigio con que se supo eh, crear lo que es la cultura pop. Inclusive por el año de ahí del 2000 más o menos, empezaron a tomar mucho auge este tipo de revistas porque se enfocaban a las personas jóvenes, a las bandas que estaban muy en auge en ese entonces y venían, por ejemplo, algunos pósters grandes para que los pegaran los chicos en su cuarto o algunos datos interesantes de sus bandas favoritas, etcétera. ¿Sale? Pero tuvo mayor importancia o mayor auge en esta época. Las revistas, con el paso del tiempo, han demostrado tener una gran flexibilidad para adaptarse a los cambios de la sociedad y la de sus consumidores. La revista también tiene una estructura específica. Entre su estructura narrativa y discursiva encontramos como características principales. Primero, que la edición de la revista es muy cuidadosa o es más cuidadosa que los periódicos, por ejemplo, dado que la periodicidad de la revista no es diaria. Es decir, tienen mucho más tiempo para, eh, para editarla, para agregarle colores, las secciones, para investigar, etcétera. ¿Sale? Entonces, la edición de la revista es más cuidadosa porque no es diaria. La segunda, el ancho de sus columnas no tiene una dimensión establecida. Si vemos un periódico, la mayoría tiene un ancho específico o está formado de una manera. En tanto, la revista puede ser que tenga una nota por aquí, un dato curioso por acá, tenga otra nota por acá. Entonces, no está delimitado a una forma de manera específica. Como tercer característica, la portada generalmente alude a títulos de artículos incluidos para captar el interés de las personas. El tema más interesante o más relevante de toda la revista es el que va a estar en portada. E inclusive para los editores o las personas que trabajan para una revista es muy importante que su nota sea la portada de la revista. ¿Sale? Entonces le ponen mucho empeño en buscar notas reales o notas que atraigan la atención del público. Eh, como siguiente característica es que incluye artículos donde se comentan hechos pasados o bien se abordan temas que nunca fueron noticia. Es decir, si hoy sale una revista que habla de lo que sucedió hace 15 días, pero eso no pasó en el periódico, es porque en esa revista le tomaron mayor importancia a lo sucedido. Y por último, el contenido es mayormente gráfico, es decir, la mayoría de las cosas que te presentan en la revista no tiene tanto que ver con lo que es la letra que se escribe, tiene más que ver con lo que es fotografías, imágenes, eh, experimentos o situaciones de ese tipo, ¿sale? No es tanto como la letra o lo que se informe, es más enfocado a las cuestiones que atraigan al lector. Existen varios géneros en relación a las revistas. El primer género que abordaremos son el género en relación a las revistas informativas. Este tipo de revistas tiene como finalidad comunicar o divulgar cierta información. La revista depende de la veracidad que pueda tener este tipo de, de revistas. ¿Sale? Tu actividad será, mientras yo las voy describiendo, los vas anotando y entre paréntesis vas a ir buscando en internet qué tipo de revistas informativas tenemos en nuestro país. Por ejemplo, la revista Proceso es una de las revistas informativas más influyentes en nuestro país. ¿Sale? Abordan temas políticos, económicos principalmente. Entonces, las revistas informativas tienen esa característica o ese fin, el divulgar cierta información. De qué tan veraz sea la revista es el impacto que va a tener en la sociedad. ¿Sale? Para ello se prefieren temas de actualidad o temas que estén de auge en el momento en el que salga la revista. El siguiente tipo son revistas especializadas.
Estas revistas se van a caracterizar por tratar un tema o materia en particular. Algunos de estos ejemplos de revistas son las de automovilismo, las que hablan específicamente de arte, las que hablan específicamente de animales, medicina, moda, educación, entre otras muchas y muy variadas categorías. ¿Sale? Entonces, la revista muy interesante no entraría como un tipo de revista especializada, dado que no se enfoca en un tema en particular. Puede abordar desde deportes hasta abordar cuestiones políticas, por ejemplo, o cuestiones históricas. ¿Vale? Entonces, eh, la revista especializada entonces aborda en un tema muy particular. Las siguientes son las revistas de ocio. Prácticamente es la que la mayoría de la gente compra y consume. Estas son utilizadas como medio de entretenimiento, por ejemplo, las de moda, las de humor, los cómics, solo algunos cómics, hay algunos cómics que son muy buenos y no están dentro de esta categoría de ocio. Belleza, temas relacionados con la farándula, el medio artístico, música, viajes, lugares, etcétera. ¿Sale? Entonces, estas revistas van enfocadas sí, sí, simple y sencillamente para pasar el rato. Y por último, las revistas de divulgación científica. Su fin es comunicar acerca de los avances, investigaciones y descubrimientos en la materia de la ciencia. Se considera que tiene tres fines específicos. El primer fin es la función de archivo. Es un medio, es decir, es un medio el cual nos va a ayudar a tener información o hacer accesible la información y poder conservarlo, obviamente. El segundo es la función de filtro, ya que solo es publicada la información que se considera apropiada. Y por último, es un medio de prestigio para quien lo ha publicado. Es decir, si tu nota sale en ese tipo de revistas es porque eres súper genial. ¿Vale? Esas son las tres funciones que realizan este tipo de revistas, ¿vale? Que son revistas de divulgación científica, como te mencioné hace rato, vas a ponerme mínimo tres ejemplos de cada uno. ¿Sale? Tres revistas de ocio, tres revistas especializadas, dos revistas informativas, porque ya te di una, y revistas de divulgación científica, tres también. ¿Sale? Entonces, esa sería tu actividad del día de hoy. Y eso sería todo por ahora. Nos leemos la próxima clase. Cuando termines tus apuntes me avisas porque tengo una pequeña actividad que aparte de estas, ¿sale? Así que nos leemos por WhatsApp.